Milton Martínez está suspendido en el aire, el argentino vuela desde el techo del lavadero, la tabla gira bajo sus pies en un kickflip perfecto, la gloria parecía inevitable, pero esto no siempre fue así. Pero vamos por el comienzo. Un chico de Mar del Plata llamado Milton Martínez, hijo de skater, criado en una pista frente al mar, desde muy temprano quedó claro que lo suyo no era una técnica pulida, sino la valentía pura. Pero ese mismo estilo que tenía Milton lo llevó a tomar una difícil decisión. Si quería seguir progresando en el skate, tenía que dejarlo todo atrás, sus amigos, su familia y el lugar donde nació, para mudarse de Argentina a California, donde forjó su nombre como el argentino que no tenía miedo. Ya en Los Ángeles había un spot que nadie podía ignorar, el Sunset Car Wash, una rampa imposible en Sunset Boulevard que había visto caer a leyendas como Mark González o Dustin Dollin, y donde apenas unos pocos habían logrado descender desde el techo. Era un spot con una aura maldita, muchísima gente la visitaba, pero casi nadie lo podía dominar. Hasta que un día en 2016, mientras filmaba un video de skate, decidió que iba a ser el primero que lo conquistaría con un kickflip. A las 6 de la mañana, con la ciudad aún dormida, se subió al techo del lavadero y miró hacia abajo. El plan era simple y arriesgado. Pero un ollie de prueba y después un flip histórico. Pero cuando Milton se lanzó al vacío en ese calentamiento, el destino lo esperaba abajo. El impacto fue brutal, su pie se dobló en un ángulo imposible, el sonido seco de él golpeando contra el piso rompió el silencio de esa mañana. En un instante, el sueño de conquistar el lavadero se convirtió en una completa pesadilla. El tobillo dislocado, el peroné fracturado y Milton tirado en el suelo con la cámara registrando cada segundo de ese dolor. Thrasher lo resumió con una frase que se volvió eterna: ese spot te devora vivo. Aquella mañana no hubo ovaciones ni champán, hubo ambulancias, quirófano y meses de oscuridad por delante. Pierna reconstruida con cirugía y con una duda clavada en la mente. ¿Volvería alguna vez a enfrentarme a ese monstruo? Pero en esos meses de muleta y silencio nació algo más fuerte que el miedo, la necesidad de revancha. Al lado de su hija pequeña, Milton encontró la fuerza para prometerse que volvería, que un día subiría otra vez al techo del lavadero y que esta vez no bajaría derrotado. 3 años después, Milton volvió con una duda pendiente. El lavadero lo había roto, pero no lo había vencido. Esa mañana, al subir al techo, encontró algo inesperado. En las chapas alguien había pintado 2 palabras en homenaje al recién fallecido editor de Thrasher, Jake Phelps. Milton lo interpretó como una señal. Ese spot maldito que le había costado huesos y lágrimas, ahora era también un altar para uno de los grandes del skate. No había planificación, no había cámaras de Hollywood, solo él, su tabla y ese mensaje escrito en la pintura blanca. El plan era claro, esta vez sí sería el kickflip. Se acomodó, respiró profundo y saltó. 3 segundos de vuelo eterno, la tabla girando bajo sus pies, y entonces la recepción fue perfecta. Rodó cuesta abajo intacto con el truco que todos creían imposible. Explotaron los abrazos, los gritos, la emoción contenida durante 3 años, y Milton, con la voz quebrada, dedicó la hazaña. Esa fue por Jake. En ese instante, Milton no solo conquistó el lavadero, conquistó su propia historia. Lo que había empezado como una fractura había terminado como una redención. Thrasher inmortalizó la escena en la portada y el mundo lo coronó con el título de Skate of the Year del 2019. Y ese truco no solo lo convirtió en skater del año, sino que lo convirtió en una leyenda. Y cada vez que alguien se para frente a esa rampa imposible, recuerda que en el skate es como en la vida. La caída no es lo que define tu historia, sino volver a levantarse e intentarlo más fuerte.